Muy buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Iniciamos la semana con nuevos invitados y con muchos temas que tenemos que tratar. Voy a empezar pidiéndole primero disculpas a Juanito Paziviño por este ratito que me voy a tomar para nuevamente hacer extensiva mi nota de solidaridad con la familia Viteri Hualinga. Sabemos y conocimos ayer del fallecimiento de su sobrino, Israel Viteri Hualinga, quien era uno de los primeros pilotos quichuas allá en el oriente, y un accidente de aviación donde también fallecieron algunos dirigentes de la Confenaye. Eso todavía no teníamos bien confirmado, pero de quien sí confirmamos desde Israel, Viteri Hualinga, y a la distancia, estimado Carlos, a Tania, su esposa, y a nuestro querido amigo y directo colaborador de este medio, a Kangau Viteri, un abrazo de solidaridad. Y ahora sí, entremos en materia. Buenos días, Juanito, bienvenido nuevamente a Gracias, César, buenos días. Hoja de Ruta Radio. Hay algunos temas que nos está preocupando esta semana. Antes de eso, Dígame. igual mi solidaridad con los compañeros, conozco a la familia Viteri y realmente fue un asunto tan duro en el país saber de esta situación, más todavía conociendo la zona y sabiendo cómo allá estos pilotos de las avionetas que tienen ahí. Alguna vez viajé a una avioneta que tenía motor de Volkswagen. Sí, así es. Que aterrizan en 50 metros. Son los que van sirviendo a las poblaciones, trasladan gente incluso herida o enferma a las ciudades y hacen la conexión que el Estado Nacional todavía no logra hacer. Es increíble. Es increíble, ¿no? Si es que pensamos en Eloy Alfaro, que propuso todo un ferrocarril para la Amazonía, no solamente el que unía Quito y Guayaquil, sino un ferrocarril para la Amazonía, imaginemos que desde esa época hasta hoy, la Amazonía sí tiene ahora buenas carreteras, y justo son de la época de Correa, además, claro. Es increíble, pero no tiene la gran conectividad que todos habríamos esperado. Entonces se necesitan de este tipo de apoyos de las propias comunidades, con sus avionetas, con sus sacrificios, con organizaciones internacionales que les han apoyado, pero la presencia del Estado Nacional en esta zona, en la Amazonía, se ve como todavía falta. Escasa totalmente. Sin embargo, se recorta presupuesto. Se dice que el Estado tiene que retirarse de la economía. Que el Estado es obeso, dicen. Que el Estado es obeso y todas estas cosas típicas de la mentalidad de estas consignas neoliberales que se plantean además en las ciudades sin conocimiento de lo que es el campo y peor aún en la Amazonía. Porque vamos a suponer, me anticipo algunas de tus inquietudes, vamos a suponer que se decrete abolido el Código del Trabajo en la Amazonía. ¿Qué empresa va a ir a ponerse esa? No es cuestión del código, no, pues. Es cuestión de electrificación, de buenos caminos, de posibilidad de salir con los productos, de tejer una red de mercados, etcétera, etcétera. Entonces ahí se ve que no es solamente cuestión del trabajo, sino una infraestructura. ¿Y quién provee esa infraestructura? El Estado. El sector privado, muy difícil que no, el sector privado no invierte en esas Estado. Cosas. Entonces todo esto nos permite reflexionar a propósito de este luctuoso y doloroso acontecimiento, como el papel del Estado para garantizar incluso la seguridad de las personas, su vida futura, viene a ser esencial. Así es, mi estimado Juanito, y qué pena que la gente no se dé cuenta de lo que estamos viviendo en estos momentos. Y bueno, ya entrando en materia, quería preguntar, ¿existe como una levantada del sector conservador? Estamos viendo que en muchos países la imagen o la imagen de los políticos junto a la Biblia, junto a citas cristianas, está tratando de involucrar a la política con la iglesia nuevamente. Sí. Entonces, ¿a qué se debe esto? Porque muchos dicen que vienen órdenes del norte de que hay que evangelizar a la zona nuevamente porque se ha perdido mucho la moral, como ellos dicen, ¿no? Hay varios aspectos. De hecho, en el siglo XIX,
el debate político fundamental en toda América Latina era la lucha, la confrontación política entre liberales y conservadores. En algunos países como los centroamericanos o Colombia duró hasta el siglo XX, dura hasta nuestros días. En otros se superó. El Ecuador, México, Argentina superaron esa situación. Desde luego con el triunfo de las revoluciones liberales, y en el caso de México y Argentina incluso mucho antes, mediados del siglo XIX, ya se están instaurando las reformas que tienen mucho de el laicismo que los liberales reivindicaban. Pero los conservadores siempre fueron aliados con la Iglesia Católica, de tal manera que la Iglesia era el soporte ideológico del Partido Conservador y esta a su vez de la Iglesia. Y de hecho, antes de la Revolución Liberal, los sacerdotes también son activos políticos, forman parte del Congreso. El Sucre, que se establece en el Ecuador como unidad monetaria en 1884, la propuesta de que se establezca el Sucre como unidad monetaria es de un sacerdote. El sacerdote, hay un colegio por la Real Audiencia, Matovede. Julio María Matovede. Julio María Matovede. Entonces, asambleísta puede proponer. Pero sigamos con la idea inicial. La Iglesia, entonces, había jugado un papel político central junto con los conservadores que la Revolución Liberal cortó. Y la Revolución Liberal instauró el laicismo. El Estado no se define religiosamente. Y eso ha permitido hasta la convivencia con la Iglesia Católica. No hay duda alguna, le ha favorecido a la propia Iglesia. El Ecuador no tiene conflictos religiosos. Pero en América Latina empieza a aparecer el fenómeno del evangelismo o evangelización nueva, de pentecostalismo también se ha denominado, desde la década de los 60, cuando incursionan en América Latina las misiones evangélicas como brazo derecho de la acción anticomunista y antirrevolucionaria castrista, así se llamaba, de estos grupos financiados incluso por la CIA. Y su propósito era crear unas nuevas conciencias entre religiosas y entre morales de la población, no tomar, no hacer fiestas, ser asceta, separarse de la vida política, encerrarse en la comunidad, solamente cantar y alabar a Dios y por tanto desprenderse de toda su vida material y además sobre la base de dejar también sus propios intereses a un lado, porque el cántico a Dios era lo que llenaba el asunto. Bueno, se vio que eso sirvió, ese tipo de políticas, de grupos evangelistas, se metieron en las comunidades. La palabra puede ser muy dura, pero en definitiva como que castraban la posibilidad de reacción política de las comunidades, dividían a las comunidades y las comunidades se volvían políticas, pero en el sentido religioso de ultraderecha. Con el pasar de las décadas, América Latina se vio, ahora se comprueba, descuidó este fenómeno. Los políticos, los sociólogos nos descuidamos de ese fenómeno. Los historiadores también descuidamos ese fenómeno. Y hoy se ve que tiene enorme repercusión. Han venido ganando terreno y no es una iglesia orgánica como la Iglesia Católica, que tiene unas jerarquías de un papa y se obedece a toda una estructura. Esto, un individuo puede fundar su secta pentecostalista y evangélica y con ello levanta una serie de sectores alrededor de sí mismo. Entonces se ha visto que en América Latina estos grupos han estado atrás de las políticas de derecha y de los gobernantes de derecha, particularmente como se dio en el caso de Bolsonaro y en el caso de la señora Áñez en Bolivia. Grupos que desde la perspectiva moral pentecostalista, en mucho fanática, siguiendo la letra de la Biblia y no el espíritu, siguiendo las consignas, pero realmente vistas con microscopio cuando necesite, hasta para guiarse en la vida práctica, ir a la Biblia, ¿qué dice la Biblia en la vida práctica? Entonces es un dogmatismo completo. Entonces estos grupos han respaldado las políticas de derecha que coartan derechos humanos y sociales. Varias publicaciones ya han surgido analizando este tema. Por ejemplo, la revista Nueva Sociedad, que es una revista socialdemócrata. Ya varios números dedica al evangelismo sobre América Latina. Y su influencia ya no solo en la sociedad civil, sino entre los militares. Hay un video famoso en Bolivia de algunos militares cantando alabanzas a Jehová
y aplaudidos en medio de los gritos de la población que está ahí reunida. Bueno, qué peligroso para América Latina, porque ese tipo de conceptos están en desacuerdo con las luchas de las mujeres, con las luchas de los grupos GLBTI, están en desacuerdo con la democracia de la libertad religiosa y de la libertad de conciencia. Ellos creen que no, que el Estado tiene que ser fundamentalista. Es parecido al fundamentalismo islámico en ese caso. Los islamistas no tienen un Estado laico, simplemente el Estado es además católico, perdón, es maometano. En el caso nuestro también se esperaría que los estados sean también proclamadores de Dios. Y hay un candidato aquí en el Ecuador, claro, que está queriendo, que de repente comenzó a hacer campaña electoral sobre la base de la religión. Se nos convirtió hermanito. Se convirtió de repente en hermano. Bueno, todos estos engaños vienen. Pero es de preocupación porque, insisto en esta idea base, esta línea pentecostalista evangelista atenta derechos humanos individuales, sociales, atenta contra el laicismo del Estado y atenta contra la seguridad nacional del Estado desde el momento en que se convierten en grupos de acción incluso paramilitar o paraideológica, ya que combaten a todo tipo de pensamiento que pueda ser alternativo frente a la visión dogmatizada de la Biblia en manos de este tipo de sectas religiosas que inicialmente, también insisten en esta idea, vinieron desde los Estados Unidos como elementos de penetración y de lucha antisubversiva para dividir comunidades, influir en ellas, cambiar su moral, su ética diaria y con ello apartarles de cualquier acción de reivindicación de sus propios intereses. Bueno, no es raro, en Ecuador ya se presentó un candidato, un pastor evangélico, Nelson Zavala, y él, por ejemplo, no tuvo pues el apoyo como se esperaría. Sin embargo, ahora ya hay un contexto diferente, internacional, y también hay como que un trabajo de ciertos medios y ciertos grupos de poder que hablan también de que hay que recuperar la moral, es lo que decía yo al principio, recuperar la moral porque, por ejemplo, hemos perdido la moral, estamos por otro camino. Exacto, el comunismo nos ha dañado, entonces esa cosa, o sea, ha llegado a tal punto de que, o sea, nos parezca tan normal que una señora vaya a un congreso con 10 personas y se proclame presidente y digamos, ¿está bien? Es increíble. Y en efecto, pues esta idea de que tenemos que orientar la moral de la gente. ¿Quiénes tienen que orientar la moral de la gente? ¿Un grupo de personas evangélicas? Claro. ¿O un grupo de personas católicas? ¿O unos laicos? De ahí la pluralidad ideológica, ese es el sentido del laicismo. No nos abanderamos de ninguna religión. Y el sentido del libre pensamiento. Pensamos diferentes entre todos. Claro, siempre se dice, bueno, hay un límite. Hay el límite de los derechos de los otros, pues. Claro. O sea, no me pueden imponer a mí un tipo de moral cuando estoy convencido de otro tipo de manifestaciones de la moralidad. Entonces, convivimos y nos respetamos hasta que, podríamos entrar incluso hasta en conflicto en un momento determinado. Y se convierte en conflicto cuando ya este tipo de manifestaciones religiosas empiezan a atentar derechos individuales, sociales y derechos conquistados universalmente, porque esa es la forma de guiarse. No podemos guiarnos a partir de mi creencia individual, sino que la humanidad misma ha venido avanzando. Los derechos humanos, los derechos sociales, los derechos que constan en la Carta de las Naciones Unidas, en los principales organismos internacionales, en la corriente universal de la historia, se ve que son principios, derechos, garantías que vienen a ser afectados por este tipo de sectas que parecen medievales para el siglo XXI. Y a propósito de eso, también hay un grupo neoconservador en Ecuador, ¿no? Justo iba a eso. Sí, que reivindica incluso el hispanismo. Y toda una parafernalia alrededor de nuestra madre patria. No es nuevo tampoco. Hubo un partido muy hispanista que es ARNE, Alianza Revolucionaria Nacionalista Ecuatoriana, fundada entre otros por este señor Crespo, otros más que, bueno, por el yo del que me acuerdo del que fue alcalde de Riobamba, Abraham. Bueno, me fue el nombre de el apellido, pero Abraham era el. Pero ARNE reivindicaba
Uno, el anticomunismo y antimarxismo. Dos, el principio de una democracia sólida de autoridad que imponga el orden. Ese es un viejo principio conservador. Tres, que somos en efecto herederos de un camino hispanista, pero nunca descartaron también la herencia indígena. Es increíble, pero no descartaban la herencia indígena. Somos mestizos, sí, pero lo español se ha impuesto. Cuatro, pretendían revivir la propia ARNE, una especie de falangismo a la criolla, eran admiradores de Franco, Primo de Rivera, todo ello. Entonces pretendían. Pero estos otros, este grupo peligrosísimo, ya enfoca, en cambio, de una manera tergiversada toda esta realidad del hispanismo. Porque finalmente a veces se acusa a los comunistas de que atacan al hispanismo. Hispanismo, si todos nos reconocemos igual. Somos mestizos, pues. Porque se oponen a los toros, podría decir. Bueno. ¿Y por qué no rendimos pleitesía a Sebastián de Benalcázar? Bueno, la conquista es un verdadero genocidio. Ellos dicen, la palabra genocidio no se puede aplicar a la época. Bueno, es que la historia genera conceptos que permiten entender lo que pasó en otra antes, época. Claro. Porque en esa época, entonces, lo que se podría decir es como decían las crónicas de la época. Entraron los cristianos a los indios e impusieron la religión verdadera. Bueno, entonces ahí sí. Se queda fuera todo el asunto. Claro, entonces hagamos lo mismo Es ahora. un genocidio el que ocurrió. Claro. De 10 millones de incas a fines del siglo XVI, comienzo del XVII, se ha reducido la población a 1 millón de indígenas. 9 millones, eso es un genocidio brutal, fruto de la conquista, además de las enfermedades, ¿cierto es? Además de la violencia en el trabajo, que también diezmó a poblaciones, etc. Pero entonces, reivindicar todos estos conceptos por parte de sectores minoritarios que quieren imponer al conjunto de la sociedad sus principios, eso se llama imposición, fascismo, dogmatismo, y la sociedad ya ha avanzado a tal punto que debemos aprender a respetar y convivir en medio de distintas ideologías. Pero por cierto, también eso hay que tener cuidado, porque ¿cuál es el límite? Yo decía las conquistas humanas, las conquistas de las Naciones Unidas, de los pueblos, sobre una serie de principios. Por ejemplo, alguien, como les digo yo a mis alumnos, si es que les pregunto, ¿se debe revivir la esclavitud? Y alguien me pone que sí, yo le pongo 0 a nombre de la humanidad. Porque no es cuestión de pensamiento personal. No es que yo tengo el criterio de que sí hay que revivir la esclavitud o la mita, o revivamos la servidumbre de la gleba. No, esto no es una cuestión de criterios personales, es criterio de avanzada social, avanzada humana. La humanidad ya abolió la esclavitud, ya abolió esas formas serviles, entonces pretender revivir esas formas y también en lo ideológico, la religiosidad dogmática, la religiosidad pentecostalista extrema. Pretender revivir eso es atentar ya contra la vida de la sociedad. Y por ello es que tiene límites y hay que frenarla, porque si no atenta contra la seguridad de las grandes mayorías, de toda la humanidad. Ese es el sentido. Claro, entonces ahí también la pregunta era justo por este grupo que asomó y que, bueno, ahora parece que como no tiene muchos adeptos, ya se está abriendo, porque pide ya que los indígenas que se sientan hispánicos vengan, dice al grupo. Y eso también, o sea, no sé cómo catalogarle, ¿no? Mi hermano es un médico muy reconocido en el país, es un médico genetista. Él hizo una investigación sobre con la composición étnica de los ecuatorianos, y resulta que al menos como grueso, nosotros tenemos un 60%, 2/3 partes de raíz indígena en nuestros genes. Eso no hay como negar. No hay como negar. Eso es un tema científico. El resto es una mezcla de otros tipos de etnias. Pero al menos los ecuatorianos tenemos 2/3 partes de un origen indígena americano. Incluso hay gente que dice que ni siquiera los mismos indígenas son puros. Sí, mi hermano ha hecho esa investigación. Tienen la influencia de la conquista de los caras, igual los incas. En ese sentido, no, la palabra puede ser absurda dentro de la perspectiva de la genética, pero conversando con César, los más puros en ese sentido, claro, y hago comillotas, son los amazónicos, quien creyera. Claro. Y se explica también por el hecho de la conquista, que fue ante todo andina, menos costeña y mucho menos amazónica. Claro. Pero también
de esto puede ser una anécdota. Mi hermano y yo igual defendemos, entre otras causas, las causas de las mujeres, por ejemplo, el derecho al aborto. Claro que sí. Mi hermano decía, sabes que en las redes, cuando yo he puesto mis artículos de aborto y todo esto, me han atacado 100 veces, me han dicho de todo. Pero cuando puse el asunto de los indígenas, no me dijeron 100 veces, me han dicho 1000 veces las maravillas. Es decir, la gente como que quiere no sentirse heredera de la población indígena y de genes indígenas. Es admirable. Claro, y es por eso que salen estos grupos, ¿no? Muy hispanizados y todo lo demás. Pero recuerdo a Arde porque fue un grupo importante en la vida política del país, años 40, y organizaron grupos de choque y se enfrentaban a los comunistas y por cierto les hacían correr de las calles de Quito. Y hacían las famosas marchas al Pichincha para poner la bandera y pintaban ahí Arne. Hasta los años 60 todavía se conservó. Después ya se desinfló que había el movimiento. Los arnistas. Los arnistas. Que después ya participaron en la vida política en otros partidos. Ya, claro. Me acordaba yo de un alcalde de Riobamba. Extrema derecha, realmente. No me acuerdo el apellido, pero solo me acuerdo que se llamaba Abraham. Claro. Pero estos grupos así de estos cortes hispanistas, reivindicatorios de la conquista y del coloniaje, son muy peligrosos. En el caso de Brasil, son los que fundaron, entre otras cosas, el TFP, Tradición, Familia y Propiedad, que era el grupo paramilitar para perseguir a los comunistas en Brasil. Y que vino a todos los países de América Latina. En Chile forman parte del golpe contra Salvador Allende. En Ecuador formaron parte de la lucha inicial contra Roldós, contra Hurtado. Con Fedor Escudero tuvieron un espacio de acción y el error que tuvo Rodrigo Borja es no haberles expulsado del país, porque él estuvo claro del asunto de quién era este grupo y cuando llega al poder no les expulsa del país y era una secta peligrosa. O en el caso de Argentina surgieron grupos como la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que también era persecutora de los comunistas y fue un brazo derecho de los militares que establecieron el terrorismo de Estado en Argentina desde 1976 en adelante. Entonces, todos estos grupos pueden ser peligrosos en cuanto a que su ideología de pequeños sectores se trata de imponer al conjunto, pero con una política agresiva y reivindicatoria de pasados históricos que ya la humanidad los ha superado en ese sentido, porque a estas alturas ningún historiador va a dejar de desconocer la herencia hispánica, pero además la población nacional la reconoce. Claro, sí, pero no querrán valerse de que... Pero hay que no nos gusten los toros, es otra cosa. Es otra cosa, pero eso digo, no querrán aprovechar de justamente a ir a los jóvenes y decirles, no, les han mentido y esta es la verdadera historia. Sí hay interpretaciones históricas igual revisionistas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Guayaquil. Guayaquil va a conmemorar este año los 200 de su independencia, 9 de octubre de 1820. Debo anticipar con absoluta claridad, hay que festejar esa fecha. Esa fecha es importantísima en la vida nacional porque permitió arrancar el 9 de octubre de 1820 el segundo momento del proceso de independencia que termina en la batalla del 24 de mayo de 1822 con la independencia definitiva de lo que hoy es el Ecuador. La antigua era la Audiencia de Quito. Bueno, pero este tipo de hecho histórico, la independencia de Guayaquil, sirvió para que desde hace años atrás un grupo de escritores de la historia de Guayaquil convierta a la independencia algo así como en el hecho crucial ya no solo de la independencia de Guayaquil, sino del autonomismo guayaquileño que dio la independencia al Ecuador y a Sudamérica. Y sobre esa base, entonces reivindican que ellos se constituyeron en república y la primera república independiente, la República de Guayaquil, la provincia del Guaya se constituyó en Estado. Eso no es cierto, pero ellos lo sostienen así. Y dicen, sobre esa base, cuando llegó Bolívar, acabó con nuestra independencia. Bolívar vino, se tomó Guayaquil manu militari, incorporó Guayaquil a la Gran Colombia. El bolivarianismo es un enemigo del autonomismo guayaquileño. Bueno, eso lo repiten hasta hoy. Sí. Y sí.
¿Qué esencia tiene eso? Tiene por esencia la visión actual del autonomismo guayaquileño con respecto al pasado. ¿Para qué? Para reivindicar la postura del social cristianismo en Guayaquil y de su dominación ideológica y política de la ciudad, para efecto de decir, bueno, entonces tenemos que garantizar el autonomismo porque históricamente hemos sido autónomos siempre y siempre hemos sido independientes. Nunca nadie nos ha logrado subordinar, a nosotros más bien nos han quitado la libertad. Bueno, no es cierto, ahí tenemos otro tipo de interpretación histórica regionalista, pero que sirve a una causa, la del autonomismo oligárquico de la ciudad. Tenemos que reivindicar la independencia de Guayaquil como independencia que permitió la liberación de Quito y la liberación de todo el país. A buena hora la independencia de Guayaquil, 9 de octubre de 1820, pero no interpretándola regionalmente, porque si no, entonces entramos en un conflicto ya hasta de interpretaciones por demás antojadizas. Bien podríamos decir, bueno, entonces Quito es el primer rito de independencia y nadie se iguala a él y no han podido hacer nada con respecto a que esta sea la fecha magna del país, 10 de agosto, que por cierto la han minimizado, eso también es cierto. Eso también es cierto. Entonces el 10 de agosto de 1809 es nuestra fecha nacional minimizada en este gobierno, minimizada en este parlamento, en este congreso, y minimizada por una serie de factores que han venido alrededor de la fecha. Ya el 10 de agosto no toman posesión de su cargo los presidentes, ya no se da el informe a la nación el 10 de agosto, se posesionan el 24 de mayo, menos mal que el 24 de mayo, porque la Constitución del 98 había fijado el 15 de enero, es una fecha que no tiene ningún sentido para la vida nacional, históricamente hablando. Entonces, a propósito de esto también que conversamos, hay que reivindicar la independencia de Guayaquil, pero sobre la base de que la independencia también es un proceso. Se inicia el 10 de agosto de 1809 y dura 13 años, hasta 1822, y de por medio está la independencia de Guayaquil, que tampoco es que logra la liberación nacional completa, es hasta 1822 un largo proceso de lucha. Claro que viene todo un proceso ahí. Y además por eso vinculado a América Latina. Claro. Si no, no se explica. Liberado Venezuela, liberado Colombia, Bolívar viene bajando para liberar la Real Audiencia. Y desde el sur también está subiendo San Martín, Chile, Perú, para poder llegar a Guayaquil y desde Guayaquil organizar, entonces la liberación definitiva de todo el territorio. Es un proceso latinoamericano, no es un proceso regional, no es un proceso de una ciudad, Guayaquil o Quito. No, es un proceso regional latinoamericano. La independencia es nuestra como región América Latina. La independencia es un producto histórico muy interesante. Por primera vez en la historia del mundo y del capitalismo, una región se libera del coloniaje. América Latina. Asia y África lo harán hasta el siglo XX. Me parece que el último país en liberarse es 1979, uno de los países africanos. Y todavía tenemos colonia, todavía tenemos aquí Guayana, Surinam y Guayana francesa. Increíble. Claro. Increíble. Bueno, pasando... Y las Malvinas, y las Malvinas, que son otras también, pero que para nosotros siempre serán argentinas. Hay otro tema, en estos días también se ha hablado de del viaje del presidente de los Estados Unidos, que muchos dicen que es una visita histórica. Así es, leído. Sí, otros dicen que es el mayor logro diplomático que se ha conseguido en la historia de este país, cosas como esas. Cuando sabemos que es el 10º presidente que ha sido recibido en la Casa Blanca, recién nomás hace unos 13 años estuvo, creo que, Lucio Gutiérrez, y la verdad, ¿qué perspectivas tiene la reunión de 15 minutos con el señor Donald Trump, en la que todo el mundo está embelesado? O sea, no todo el mundo, los que le apoyan al gobierno, que son pocos, pero que muchos están en los medios de comunicación, dicen que en 15 minutos va a venir la prosperidad a este país. Inclusive hay un tuit del secretario del gabinete que dice que las horas de sueño se le han ido porque ya viene la prosperidad para este país, pero estamos viendo que hay un tema que siempre se trató, que son los famosos tratados bilaterales de inversión que nunca fueron beneficiosos para nuestro país y que ahora los quieren revivir. ¿Qué esperanzas tenemos de esta reunión, Juanito? Bueno, sí, ha habido una especie de encantamiento. Por fin hemos cumplido el sueño de estar al lado de Trump. Claro.
y de tomarnos la foto y de poder estrechar su mano. Debe ser una cosa muy agradable, me imagino yo, ¿no? Debe Ese ser. ambiente, así, una especie de... Bueno, en Miss Fernanda Universo le especial. tuvieron aquí, o sea, no sé Debe cuál es ser la una cosa sorpresa. así emocionante, ¿no? Una cosa. Debe ser, por eso Debe los ser. tweets y por eso ese tipo de escritos. Ujú. Pasamos a una nueva era en el Ecuador. Sí. Bueno, una nueva era, ya llegamos, pues, es el paroxismo, hemos llegado a una situación tan especial. Bueno, perfecto. En lo de fondo, lo que se trataría, ¿no es verdad?, es de establecer un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, o si no se firma el tratado, de todas maneras, garantizar las mejores relaciones comerciales con los Estados Unidos. Yo creo que en principio está bien, sinceramente. No me refiero al tratado de libre comercio. Ujú. Quiero referirme primero al tipo de relaciones con los Estados Unidos. Nosotros, de hecho, en el siglo XIX, nuestras primeras relaciones fueron con Europa, no fueron con los Estados Unidos. De tal manera que no existe una especie de Hegemonía, vínculo natural histórica. Ya. de las cosas. No. Nuestro vínculo natural, siglo XIX, después de la independencia, fue Europa. Y todo nuestro comercio exterior era con Europa. Cuando comenzamos a girar, como toda América Latina, comenzó a girar en sus relaciones hacia los Estados Unidos en el siglo XX. Dos hechos son los que posibilitaron y afirmaron esa presencia de los Estados Unidos en América Latina. La Primera Guerra Mundial, que ya nos cortó lazos con Europa, y después la Segunda Guerra Mundial, que afianza definitivamente el poderío de los Estados Unidos para acá. Tener relaciones comerciales, económicas con los Estados Unidos, de acuerdo. Pero el problema es que hay que ver también ese tipo de relaciones sobre la base de la historia de nuestras relaciones, ya no solo del Ecuador, sino de América Latina en general. Los Estados Unidos se caracterizan por tener una diplomacia de gran geoestrategia. Entonces, ellos no piensan simplemente voy a tener relación comercial con el Ecuador, o con Argentina, o con Perú, sino que ellos lo ven como un conjunto. A ver, nuestra América Latina esta, ¿qué nos representa para nosotros? Representa un espacio de inversiones, de venta de productos, de orquestar con ellos políticas de detente para Rusia, para China, para India, para otros países, y sin duda de afianzar un sistema de seguridad en el cual se privilegia la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, ya hay un contexto histórico que tenemos que hacer referencia, y más conociendo las actuaciones de algunos de los gobiernos de los Estados Unidos. No siempre ha habido este tipo de relaciones de poder a países subordinados, pero ha sido normal en los Estados Unidos este tipo de comportamiento de que América Latina luce como un traspatio en el cual se tiene que imponer e imponer decisiones. Entonces, sobre ese contexto, diríamos, hay que tener cuidado del tipo de relación que vamos a hacer. Porque celebrar un tratado de libre comercio, y más bien a mí me admira el asunto, vamos a celebrar un tratado de libre comercio. ¿A quiénes va a perjudicar ese tratado de libre comercio? A los productores, no a los comerciantes, no a los banqueros, no a los financistas, no al sector especulativo de la economía, sino a los productores. No, los productores a los productores pequeños y medianos, como ocurrió en México, afectados en sus cultivos de maíz, por ejemplo, e incluso por la penetración de transgénicos. Pero acá... O el café de Colombia, ¿no? El sector productor pequeño y mediano que abastece el país se verá inundado de productos del exterior y no podrá competir con ellos. Y otro sector, los industriales y manufactureros. Yo no entiendo y no puedo explicarme por qué no reaccionan con un poquito más fuerza con sus compañeros de las cámaras de comercio, que les digan, oigan, ustedes lo que van a hacer es afectar nuestros negocios. También ahí sí, nuestros negocios. Porque la producción industrial del Ecuador y manufacturera del Ecuador es tan reducida que lo que convendrá es más bien importar todo, que va a salir más barato que cualquier producto nacional elaborado y producido por la industria y la manufactura internas. Entonces, me parece que todo eso se tiene que contemplar al momento de la negociación, y sin duda este sector de élite, porque hay una burguesía industrial, una burguesía manufacturera, ese sector es el que mejor debería encaminar una especie de protesta o de freno al menos a los comerciantes, banqueros, financistas, especuladores, decir, un momento, no podemos abrir todos los mercados. Solamente abrir con México nomás lo que nos va a costar. Se calcula que pueden ser destruidos aquí miles de empleos y miles de pequeños y medianos productores. Bueno, ahí están las consecuencias. Entonces, ¿nos vamos a abrir así? Bien. Y de otro lado, los tratados bilaterales de inversión
En toda América Latina se los vio nefastos. Pues es lo que ha pasado con Argentina, es lo que pasó con Bolivia, es lo que pasó con Brasil y el Ecuador también. ¿Cuántas demandas internacionales tenemos para pagar? Ya hemos tenido varios fallos internacionales. Occidental, Chevron. Varios fallos a favor de las empresas internacionales, porque supuestamente les garantizábamos sus inversiones, que en principio, uno puede hasta pensarlo como principio, dice, sí, está bien garantizar las inversiones extranjeras, pero no que ellas se lleven toda la protección y el Estado Nacional se queda sin nada. Si han aprovechado del Estado Nacional, pues precisamente. Entonces, ahí no podemos aceptar los tratados bilaterales de inversión bajo el criterio de que el capital transnacional debe tener todas las garantías y ninguna para los estados nacionales. Al revés, garantías para el Estado Nacional sobre la base de imponer a esas compañías tratados bilaterales, pero que representen que no puede afectar los intereses del país de largo plazo. Una demanda internacional por 1.000 millones, ya para el Ecuador eso es fuertísimo. Peor de 4.000, 5.000, 6.000 o 9.000 millones, como están. Claro, 14.000 millones que quieren reclamar al Ecuador. Es más que la deuda que hemos adquirido con el Fondo Monetario Internacional y sus instituciones adláteres, que es de 10.000 millones para efectos de arreglar la situación interna del país. Pero o sea, dicen que esto es parte de los arreglos con el FMI, porque lo que quieren es blindar de cierta manera las famosas monetizaciones de las empresas del Estado. Capitalización de los recursos públicos, es decir, privatización de los recursos públicos. Bueno, pero estamos conversando en mucho también en abstracto, sin hacer concreciones. Porque primero una visión teórica puede ilustrar a nuestra población, a nuestros oyentes, es decir, el peligro que tiene un tratado de libre comercio, un tratado bilateral de inversión. Bueno, pero todo depende de quién tiene el poder y finalmente quién está en el ejecutivo en un país presidencial. Bajo las actuales condiciones, el Ecuador no tiene perspectiva para defender los intereses nacionales conforme lo plantea la Constitución y conforme se pensó en la propia Constitución de rechazar los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión. Necesitaremos otro tipo de conceptos en el Ejecutivo para que esto se pueda cristalizar. Con lo cual quiere decir, bueno, tenemos que esperar al 2021, pero en el trayecto nos pueden dejar haciendo, como se dice, claro, en términos ecuatorianos, nos pueden dejar un camino bien empedrado y ya consolidado, que representen fuerzas difíciles de vencer o condiciones difíciles de vencer con otro tipo de gobierno. Pero requiere esto ante todo una visión política que en el caso ecuatoriano no la tenemos para efectos de enfrentar con claridad desde la perspectiva de los intereses nacionales una suscripción de un tratado de libre comercio y una suscripción de tratados bilaterales de inversión. Me parece a mí que ahí lo único que se cabe decir es deberíamos orientarnos por la Constitución y que las instituciones públicas, la Corte Constitucional, todo eso, actúen también, ¿no? Porque, si bueno, no, tenemos ahorita la frenados. Consulta que se ha hecho, ¿no? A la Corte Constitucional. Pero no vivimos las mejores condiciones en una América Latina, además conservadora. El gobierno del Ecuador forma parte de estas estructuras de gobiernos conservadores de América Latina y entonces es más difícil en esas condiciones poder plantear situaciones de radical defensa de los objetivos nacionales. Quiero hacer una comparación cuando uno lee la filosofía y plan de acción del gobierno revolucionario y nacionalista de las Fuerzas Armadas del Ecuador, año 1972. Cuando uno lee eso, y si es que los militares se remitieran a esa filosofía y la aplicaran a la actualidad, yo creo que estarían fuera todos los tratados bilaterales de inversión, los tratados de libre comercio, esto de desinflar o flexibilizar los sectores estratégicos de la economía, una serie de alianzas público-privadas, etcétera. Porque los militares del 72 en esa filosofía y plan de acción eran muy claros de que había que superar además el orden oligárquico y utilizaban estas palabras. Cuando uno lee esa filosofía, quitando las palabras Fuerzas Armadas por ahí, uno lee eso y dice, esto es comunismo puro. Es lo que parece contradictorio. Pero tenían un lenguaje, por lo menos dijéramos, izquierdoso de la época.
¿Cuánto han cambiado en las circunstancias actuales? Entonces hay que revivir otra vez ese tipo de proyectos de objetivos nacionales, no en el espíritu de la seguridad nacional, sino en el espíritu de la Constitución del 2008 para esos garantizarlos hacia futuro. Eso tendríamos que tratar. Ahora vamos a otro tema, ya para ir finalizando. Se habla mucho de una unión del progresismo. En datos históricos, Juanito, en el Ecuador los políticos suelen unirse, pero más que todo en el tema de la izquierda, porque en la derecha, bueno, ya vimos algo de unión de, por ejemplo, el Frente de Reconstrucción Nacional. Finalmente se une. Ya, pero en la izquierda, ¿ha habido esa unión antes para presentar un candidato? Los objetivos de los partidos de derecha son muy claros porque responden a intereses específicos, concretos. La izquierda responde a idealidades, superar las desigualdades, superar la pobreza, construir una nueva sociedad. Son idealidades, sí. El camino es difícil mientras no estás en el poder construir. Entonces los debates también han sido profundos en la misma izquierda. ¿Cuál es el camino? El camino de la lucha armada de los 60 con los grupos Vanguardia Juvenil, Segunda Independencia, el MIR y cosas así. O la estrategia es la del Partido Comunista Prosoviético, establecer el partido, una gran prensa que organice el partido, etc. O el del Partido Comunista Marxista-Leninista Pro-Maoísta, las guerrillas campesinas, las comunidades campesinas. Bueno, todo eso se perdió, porque el socialismo de tipo soviético, al caerse, dejó atrás ese tipo de estrategias que se demostraron ya históricamente imposibles de continuarse. Entonces, las izquierdas nuevas, me parece que de una parte tienen mejor conciencia de los límites que trae el propio capitalismo para ser derrotado mañana, y por tanto hay que hacer propuestas dentro del propio régimen capitalista, propuestas sensatas que permitan ir liquidando las grandes desigualdades, que permitan ir construyendo un poder popular, etcétera, y de futuro en el largo plazo no perder las esperanzas por construir una nueva sociedad. Claro que sí, son dos elementos de la misma dialéctica. Pero para las izquierdas en el Ecuador y en América Latina en general, es difícil sentarse a discutir un tema así de consenso para decir, bueno, acerquémonos, fijémonos, metas progresistas, no me pidan que mañana haga la revolución y entregue los medios de producción a los campesinos y trabajadores. O sea, no me pidan eso, tenemos que ir por partes. Pero sí hay grupos que dicen, no, mañana llegamos al poder y mañana hacemos esto. Es lo que le pasó a Rafael Correa. Tiene el apoyo de todas las izquierdas y de repente aparecen un determinado tipo de izquierdas que quieren que Correa haga la política económica, social y de gobierno que ellos le están planteando. Entonces, claro, Correa tenía razón en decirles, bueno, si quieren hacer sus políticas, primero lleguen al poder. Entonces respondían, pues si nosotros nunca llegaron al poder. Si es que uno analiza las elecciones desde 1979 hasta el 2006, las izquierdas, incluso en conjunto, no obtuvieron nunca más allá del 10%, algunos partidos 5% y menos de las elecciones. Entonces, por la vía electoral no se constituyeron en alternativa. Y peor por la vía ya de otro tipo, ¿no? La última guerrilla de Alfaro Vive, bueno, también es liquidada por la represión tremenda que se sufre en el gobierno de León Febres Cordero, y ese tipo de estrategias ya no pegan. Hago este marco general para enmarcar la idea de que el progresismo, el sector progresista, el sector democrático, el sector de izquierdas antiguas, el sector de izquierdas nuevas, que sí hay, podrían converger y buscar puntos de coincidencia. Pero soy escéptico al mismo tiempo, porque es tal la naturaleza de estos grupos, que varios de ellos, por ejemplo, que primero han antepuesto es, nosotros nos reunimos con los sectores democráticos progresistas, pero no con el correísmo. Bueno, entonces ahí sí ya liquidaron a una fuerza que era además mayor a la que estos grupos pequeños tienen. Recordemos que en 2013, todos los grupos, Pachacuti, Conalle, FUT, Izquierda Montecristista, MPD, todo ese sector obtuvo el 5% de los votos frente a la elección que logró Rafael Correa. Y esto no es ni estar de acuerdo ni defender a Correa, sino simplemente una perspectiva histórica. Es una fuerza que está allí, que tiene una base sólida y con la que habrá que contar.
Pero si de comienzo entras diciendo con ellos no conversamos, bueno, entonces estos otros grupos, ya dijéramos, no conversan con el correísmo. Veamos, ¿qué proponen? ¿Cuáles? ¿Qué grupos son además? Otra vez entonces caemos en el grupo de los maoístas, el grupo de la izquierda montecristianista, el grupo de Democracia Sí, cuyos líderes aparecen y lo que obtienen es un repudio generalizado. Es decir, ni siquiera ofrecen la alternativa que ellos deberían ofrecer. Y por consiguiente, ellos son los que también tienen que ser críticos y decir, si es que nosotros no cambiamos, más difícil unir la tendencia. Y en esa perspectiva estamos, porque para el 2021... Claro, pero también para el otro lado, cuando uno trata de acercarse al correísmo, se lanza como... Hay también de candidato. esos fanáticos Hay completos. fanáticos Dicen, usted no. Estos eran traidores y Claro, punto. ¿y cuándo habló algo? Claro, ¿O por qué claro, el oportunista? claro. Entonces, pero no se dan cuenta que puede ser un buen diálogo para justo ir a unas Más elecciones. considerando que el proyecto de la derecha es de largo plazo, ¿no? Claro. No es que es hasta el 2021, ya 2021 no importa que venga otra fuerza. Se están preparando para hacer la continuidad de las políticas del modelo empresarial neoliberal de aquí a 50 años más, si es que es posible. Y pensando en ese sentido, entonces si las izquierdas, nuevas izquierdas, todos progresistas y democráticos, no se unen, estamos complicados. Pero eso les corresponde a los dirigentes, porque nosotros no somos... Nosotros somos solamente solo para comentar nomás y para tratar de que la gente también, claro, que tengan argumentos para el debate. Pero estos sectores, si hay que demandarles, sean conscientes de que si no nos unimos contra un proyecto de largo plazo de la derecha y la ultraderecha en Ecuador y América Latina, bueno, van a arrasar con las conquistas sociales que más o menos hemos venido conquistando históricamente y van a arrasar con la posibilidad de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos. Así es, Juanito, y por eso tenemos que estar alertas. Nosotros queremos agradecer a Juan Pazimiño por haber venido a Hoja de Ruta, como siempre, invitado siempre, Juanito, para hacer estos análisis históricos que son es bueno para la gente que tenga sus argumentos para el debate. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias, César. Muchas gracias a Hoja de Ruta. Muchas gracias a ustedes y ya estamos más adelante con más entrevistas acá en Otras Voces. Hasta pronto.